Bienvenidas y bienvenidos. Agradezco a las autoridades de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y al doctor Oscar Benítez la invitación para participar en este espacio académico. Previamente haré una referencia a la perspectiva de género y al rol de la magistratura y de la abogada o abogado que asiste a la persona justiciable. No con un desarrollo exhaustivo porque agotaría el tiempo que me ha sido asignado. Pero luego me abocaré a algunas cuestiones vinculadas al procedimiento arreglado por la Ley 26485 de Protección Integral a la Mujer y su relación con la Ley de Procedimiento Laboral 18345. Acerca de la perspectiva de género, es una metodología de trabajo para accionar contra la discriminación de las mujeres que busca revertir situaciones de subordinación y erradicar las desigualdades de poder que existen entre géneros. Encuentra fundamento en las obligaciones asumidas por el Estado en instrumentos internacionales que en términos similares desarrollan el deber de la debida diligencia, de tal manera que no es posible abordar la perspectiva de género sin un intenso conocimiento de los estándares internacionales y nacionales de protección a todas las personas. Con esto me refiero al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es decir, al bloque federal constitucional, a la CEDAW y sus recomendaciones, a la Convención de Belén do Pará y también a la Ley 26485 que ya he citado, a la Ley de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes, y también la Convención de Personas Discapacitadas, y a este plexo normativo también agrego la Ley de Identidad de Género y de Matrimonio Igualitario. En este contexto, y ya en el tema de esta disertación, la perspectiva de género, que como dije constituye una herramienta de trabajo en la lucha contra la discriminación arbitraria respecto de la mujer, es un mandato constitucional. Recordemos que la ley Micaela establece la obligación de capacitación para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En el caso del Poder Judicial, la magistratura asume un rol preponderante y de igual manera también las personas que ejercen la profesión de abogados o abogadas. Frente a supuestos donde aparecen relaciones asimétricas o estereotipos por razón de género, el abordaje desde la perspectiva de género es imprescindible, no solo respecto de las normas sustanciales, sino desde el derecho objetivo, ya que la primera cuestión sobre la que vamos a reflexionar se vincula con la posibilidad de acceder a la justicia y obtener decisiones igualitarias. En tal sentido, implica considerar el rol de las personas que intervienen en el procedimiento judicial desde la perspectiva de género. Tanto la magistratura como quienes legalmente asisten a las personas justiciables se pretenden que individualicen los factores de desigualdad que limitan las posibilidades de acceder a la justicia, entre ellos los obstáculos sociales y culturales que subyacen y los estereotipos de género que padece la mujer y que limitan esas posibilidades de acceder a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Por ello, el análisis que postulo, o sea, litigar con perspectiva de género, sin omitir la instancia previa de actuaciones administrativas, al abordarse el procedimiento judicial utilizando esta herramienta, permite visibilizar las relaciones asimétricas de poder y requerir su modificación para obtener un trato igualitario. Como se menciona habitualmente, sacarse la venda de los ojos, esforzarse intelectualmente para poder percibir con claridad las nuevas realidades. Y estas nuevas realidades que se construyen a través de la deconstrucción del sistema patriarcal, tanto en las normas como en las situaciones fácticas. Por su parte, la tarea de juzgar de la magistratura, además de la responsabilidad de hacer operativos los derechos de las personas y resguardar la responsabilidad estatal, en el procedimiento judicial asume el rol de director o directora del proceso, que le es impuesto este rol por las normas objetivas. De esta manera, su tarea es dirigir el proceso y hacer operativos los principios de concentración, celeridad y administración de los recursos, entre otros, para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal y que la tutela judicial sea verdaderamente eficaz.
Mientras que en la ley 26485 y en casos de violencia, incluidas por supuesto la violencia laboral, la magistratura también posee amplias facultades. Por ejemplo, ordenar e impulsar el oficio, ordenar e impulsar el proceso, fijar audiencias para conocer a las partes, dictar medidas de carácter preventivas y urgentes en cualquier estado del proceso y aún en supuestos de incompetencia, o requerir informes. Respecto de las personas que ejercen libremente la profesión de abogados, su conocimiento del derecho y la habilitación que le ha sido otorgada para ejercerla, desde el derecho objetivo y con una mirada de género, poseen la importante tarea de proporcionar asistencia técnica letrada que garantice a la persona justiciable nada menos que la protección de sus derechos y el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad. Un ejemplo que nos puede ilustrar acerca de litigar y juzgar con perspectiva de género es una resolución dictada en una medida cautelar en el 1 de abril de este año 2020 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo de Feria, donde se presentó una señora que se desempeña como enfermera en un centro de salud pública y denunció que ni la empleadora ni la aseguradora de riesgo del trabajo le otorgaba los elementos necesarios para prevenir el contagio frente al coronavirus. La magistrada hizo un análisis muy importante respecto del ámbito, digamos, de las normas internacionales y las normas nacionales y ordenó la entrega inmediata de los elementos que esta persona necesitaba. Pero lo que me interesa rescatar de este caso que conté así muy rápidamente, muy sucintamente, es la forma de asistir de las letradas a quienes patrocinaron, a la persona que había hecho la denuncia. Y digo esto ¿por qué? Porque fundaron la medida cautelar en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que por su rango naturalmente me exime de mayores comentarios, pero me permite destacar que la ley 26485, en supuesto como este que ha sido decidido, donde se lesiona el derecho a la integridad física, psíquica y personal, también prevé la vía sumarísima y la facultad de dictar medidas preventivas urgentes. O sea que hay un punto de conexión entre la 26485 y la 18345 y la norma, el artículo 43 de la Constitución Nacional. Como parte de los argumentos jurídicos utilizados para adoptar la decisión, como ya dije, la magistrada analizó los estándares internacionales y citó a la CEDAW. Tal vez se opine que siendo derechos tan esenciales los puestos en juicio, como la vida, la salud o la integridad psicofísica, hubiera sido suficiente interpretar, argumentar y aplicar las normas propias del derecho del trabajo y el deber de prevención de la ley de riesgos. Pero la perspectiva de género como herramienta indica la necesidad de visibilizar en cualquier situación, en este caso la pandemia generada por el COVID-19, que se trata precisamente de una profesión, la de enfermera, que a lo largo de la historia ha sido considerada como propia de las mujeres e identificada precisamente con las tareas de cuidado. En la actualidad y en el ámbito de la salud no podemos desconocer que la mujer se ocupa el primer lugar en la lucha contra la pandemia, cumpliendo tareas sumamente riesgosas, a las que se le agregan otras tareas, como las tareas de cuidado de su propio hogar y las tareas domésticas. Pero también es importante destacar que la mujer posee una gran capacidad de resiliencia, pues ante la adversidad desarrolla innumerables recursos y a lo que asistimos cotidianamente. En cuanto al procedimiento en sí, en la Ley de Protección Integral, norma que, como ya ustedes saben, es de orden público, en su artículo 16, contiene principios específicos respecto de los procedimientos judicial y administrativo. Entonces, cuando la persona afectada es una mujer, en orden a la directiva del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación y desde el derecho adjetivo, tema central de esta disertación,
debe armonizarse el sistema arreglado en la Ley 26.485 con la 18.345 de procedimiento laboral, cuyas normas, a diferencia del procedimiento civil, donde las partes gozan de libertad sobre la materia del litigio, aquí se relacionan con el principio de irrenunciabilidad y se privilegia, entre otros aspectos, la celeridad, el impulso de oficio y la economía procesal para garantizar el acceso de las personas a la justicia, es decir, las personas que se desempeñan en relación de dependencia, que por su estado de necesidad y desequilibrio en la negociación forma parte también de los grupos vulnerables. La norma laboral considera el principio protectorio del derecho del trabajo y la naturaleza alimentaria de los créditos, y junto con la Ley de Protección Integral a la Mujer, tienen por objetivo impedir que la carencia de medios económicos obstaculice el acceso a la justicia y de esa manera garantizar un verdadero acceso y la tutela judicial eficaz y eficiente, como lo he mencionado en forma reiterada. Por ejemplo, el artículo 3, inciso I, en la parte que la Ley 26.485 dedica a las normas sustanciales, consagra el derecho a gozar de acceso gratuito a la justicia, y a su vez el decreto reglamentario agrega que este derecho es independiente de la condición económica de las mujeres, quienes no están obligadas a alegar ni acreditar situaciones de pobreza. A su vez, el artículo 39 de la Ley de Protección Integral guarda estrecha relación con el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues ambas establecen la exención de gravámenes fiscales. Estas normas se encuentran complemento en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el beneficio de gratuidad, dirigido a verificar la carencia de recursos y cuyo objetivo es facilitar a la persona el acceso a la justicia y colocar a resguardo su vivienda ante una posible ejecución. Pero esto no significa que la persona sea eximida de costas, si le corresponde soportarla por aplicación de otras normas procesales. En todo caso, la exime provisionalmente hasta que mejore de fortuna. Pero acá hay que tener en cuenta que la Ley 26.485, si bien consagra la exención en materia de sellados o cualquier otro impuesto, deja a salvo lo dispuesto por el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial en materia de costas. ¿Qué quiero significar con esta acotación? Digo lo siguiente: en el caso de que se rechace una demanda y deban decidirse las costas, también esta decisión debe ser adoptada con una mirada de perspectiva de género. Elaborar, verificar cuáles fueron todos los factores que condujeron al rechazo de esa demanda para así decidir la imposición de costas en forma justa. Con estos ejemplos quiero significar que en el derecho del trabajo, tanto de fondo como adjetivo, no debe perderse de vista que el desequilibrio en la negociación e hiposuficiencia de las personas que trabajan en relación de dependencia, particularmente la mujer, y que ese desequilibrio como dato de la realidad no solo se proyecta sobre la relación sustancial, sino que se despliega tanto al inicio como al desarrollo y la culminación del proceso judicial. En materia de ofrecimiento, producción y valoración de las pruebas, teniendo en cuenta que el principio general en el sentido tradicional es que quien alega un hecho debe acreditarlo, en supuesto de discriminación, la Ley de Protección Integral, en especial cuando se refiere a la violencia laboral, se remite a los principios generales del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, pero a su vez se complementa con otras normas de la propia ley, artículos 30 y 31, que consagran el principio de amplitud probatoria, de valoración conforme a las reglas de la sana crítica y de las presunciones que conduzcan a la demostración de los hechos. Y en materia de valoración de pruebas, recordemos un viejo caso de 1988, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estrella Fernández con Sanatorio Güemes, donde la Corte se apartó de las teorías clásicas
al considerar que de mantenerlas importaría legitimar la discriminación arbitraria. Y allí emitió directivas concretas respecto al onus probandi. Y estas mismas directivas las ha consagrado la Corte Suprema en el caso Pellicori del 2011, por supuesto, actualizadas y corriendo, digamos, a la par de la evolución de la ciencia jurídica y de las nuevas tendencias jurisprudenciales y doctrinarias. Respecto de la prueba confesional que la doctrina ha conceptualizado como el testimonio de una persona contra sí misma, además de haber sido cuestionada desde la doctrina y la jurisprudencia como violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional, en la actualidad muchos juzgados nacionales de primera instancia del trabajo no la producen y es poco probable que en Cámara se produzca. Pero desde la perspectiva de género, en el caso de violencia laboral contra la mujer y especialmente cuando ocurrió un supuesto de acoso sexual, no es aconsejable porque significaría un supuesto de revictimización que la ley 26485 no admite. En cambio, en supuesto de discriminación salarial, es particularmente importante la pericia contable, para que se determine que la remuneración cuestionada obedece o no a un trabajo de igual valor. Desde la perspectiva de género, los puntos requeridos al experto o experta deberían tener en cuenta la guía introductoria de igualdad salarial que elaboró la OIT en el año 2013. A fin de acreditar, por ejemplo, el daño invocado, la prueba informativa puede resultar útil en supuestos donde se pretende acreditar situaciones personales que agravan el estado de vulnerabilidad de la víctima. A modo de ejemplo, el requerimiento de informes sociales con visitas a los domicilios y entrevistas para comprobar la situación habitacional y socioeconómica. Conjuntamente o a la par pericias psicológicas donde desde la perspectiva de género debiera contener puntos que requieran una breve historia de vida, incluyendo el pedido de datos que permitan determinar si la diferencia de trato y las conductas violentas se sustentan en categorías prohibidas, ya sea por el origen étnico de las víctimas, por el sexo, por la edad, por la situación económica, por su estado de salud o por el género. Otro aspecto se vincula con las audiencias de conciliación propias del procedimiento laboral, ya sea pedido de parte o designadas por la magistratura. Pero debe recordarse que en caso de violencia contra la mujer se encuentran prohibidas específicamente por el artículo 28 de la ley 26485. No obstante, es factible que la magistratura fije audiencias para escuchar a la víctima y contar con su opinión al momento de resolver. Aclaro acá que las reglas de Brasilia, en la actualización del año 2018, promueve este medio de resolución de conflictos, pero aclara que esto puede ocurrir en supuestos que se consideren apropiados. Y esto permite, por ejemplo, en el fuero civil, se celebren acuerdos en cuestiones de carácter alimentario. En definitiva, y como síntesis de este desarrollo, aclaro que solo he abordado algunas de todas las cuestiones procesales que relacionan a las leyes 26485 y 18345, pero que desde la óptica de la perspectiva de género debemos tener en claro que lo que se pretende es garantizar la eficacia del procedimiento judicial, identificar situaciones de discriminación y erradicar las desigualdades de poder que existen entre géneros. Pero fundamentalmente quiero destacar lo siguiente. Se requiere de las personas que juzgan o de aquellas que litiguen que internalicen el significado y el alcance de la perspectiva de género y con firme convicción la integren en sus resoluciones o presentaciones, desarrollen competencias y estrategias en el marco del derecho objetivo del derecho del trabajo y armonicen sus normas con el procedimiento de la ley 26485. De esta manera se utilizan herramientas procesales que, sumadas a la interpretación y aplicación de las normas sustanciales con perspectiva de género, permiten que prevalezca el principio de igualdad
y no discriminación en supuestos de tipos de violencia o manifestaciones de violencia en el ámbito de las relaciones laborales. Muchas gracias.